Cristo, no, déjeme ver, hermano. Gloria a Dios. Romanos 8, estamos en el, amén, gloria a Dios. No, nos faltarían más. Tiene 40, 39 versículos. Vamos a estar en el 30 en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a orar al Dios del cielo. Amado Dios y al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Mi amado, Romanos capítulo 8, verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos, verdad, el viernes pasado, referente a lo que realmente, amado, aleluya, es cuál es el establecimiento, o sea, cuál fue el destino establecido para los que son salvos? ¿Quién se acuerda de eso? A ver si todavía lo tienen grabado. Amén. ¿Cuál es el destino establecido por Dios para los salvos? Alaba. Gloria a Dios. Habrá en que se acuerde cuál es el destino establecido por Dios para los salvos. Aleluya. Rapidito, hermano. Ya se me fueron para otro lado. Carmen, ¿te acuerdas, Carmen? Sí, dilo, Carmen, dilo. Yo creo que a la semejanza de Cristo es parecernos a Cristo. Se lleva bajito. Carmen dice parecernos a Cristo. Exacto, ¿verdad? El destino establecido para los salvos es que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria a Dios. No se olvide de eso. Amén, amado. No se olvide de eso. Y obviamente, ¿verdad? Pues para llegar ahí, tenemos que estar entonces donde estamos ahora, que es el proceso, ¿verdad? Como escribió tema Susana, el proceso de la santificación. Amén. Gloria a Dios. La santificación, ¿verdad? Pues nos lleva a la glorificación, amado, que entendemos que es el punto final donde somos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ve, amado. Entonces, es el destino establecido por Dios para los salvos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí hay como un orden. Amén. Gloria a Dios. En el griego diría, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Ok. Escuche bien. En el plan de salvación, esto es importante, escuche bien. En el plan de salvación, a quienes Dios conoce y para los que fía un destino eterno, también llama. Repito, en el plan de salvación, a quienes Dios conoce y para los que fija un destino eterno, también llama. Aquello que se produce en la eternidad, conocimiento y predestinación, se ejecuta en el tiempo de los hombres, comenzando por el llamamiento a salvación. Repito, aquello que se produce en la eternidad. Amén. Y cuando hablamos de eternidad, hermano, acuérdese que estamos hablando, en nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios, amén, de conocimiento y predestinación. Dice, se ejecuta en el tiempo de los hombres. Ok, hermano, ¿por qué aquí dice aquello que se produce en la eternidad? Ok, lo que se produjo en la eternidad fue que el plan de Dios de predestinar, amén, aleluya, aquellos que fueran salvos, amén. O sea, entonces, ¿por qué dice eternidad, hermano? ¿Por qué desde la eternidad? Aquello que se produce en la eternidad, mi hermano. Se supone que la eternidad, ¿verdad? Pues todavía no ha llegado. La eternidad es cuando nosotros, ¿verdad? Pues seamos salvos. O sea, que cuando seamos arrebatados al cielo, después que pase el milenio, ¿verdad? Entonces entramos al estado eterno. ¿Cierto o no cierto? Entonces, ¿por qué aquí dice aquello que se produce en la eternidad? ¿Sabe por qué, amado? Pues está hablando en el momento, ¿verdad? Antes de que el tiempo fuese. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdate que en la eternidad el tiempo no existe. Amén, hermano. En la eternidad el tiempo no existe. Por eso es que Dios, ¿verdad? Es eterno. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aleluya, siempre ha existido antes que el tiempo fuese. Hermano, o sea, Dios es eterno porque en la existencia de Dios no existe tiempo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí me escribieron. Déjame ver quién fue. Alabado sea Dios. Bendito Jesucristo.
No, está bien. Ok, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Aquello que se produce en la eternidad, o sea, antes que el mundo fuese y antes del tiempo, que era que conocimiento y predestinación, eso se ejecuta en el tiempo de los hombres, ¿ve? Se ejecuta en el tiempo de los hombres, comenzando por el llamamiento a salvación. Amén. Quien llama a los pecadores es el mismo que los conoció y predestinó. Amén, amado. Quien llama a los pecadores es el mismo que los conoció y predestinó. El Padre, amén. Ese fue el que los llamó, o sea, el que los conoció y los predestinó, el Padre. En la salvación intervienen siempre, oiga esto, en la salvación intervienen siempre las tres personas divinas. En la salvación intervienen siempre las tres personas divinas. El Padre que llama, el Hijo que redime y el Espíritu que regenera. De otro modo, el Padre convoca en el tiempo a los que salva. Amén. De otra manera, o diciéndolo de otra manera, el Padre convoca en el tiempo a los que salva. ¿Por qué en el tiempo? Bueno, porque Él actúa, ¿verdad? En el tiempo de los hombres. Amén. Un plan que se produjo en la eternidad. Por lo tanto, hermanos queridos, cuando el Padre convoca en el tiempo a los que salva, el llamamiento se hace por medio del Evangelio. Amén. El llamamiento se hace por medio del Evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Amén. Aleluya. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Sin el llamamiento del Padre, la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el propósito para el que fue hecha, ya que nadie puede ir a Cristo si el Padre que lo envió no lo llamase. Amén. Así dice Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Juan capítulo 6, verso 44. El verbo que se traduce en el versículo del Evangelio como trajere, es un verbo fuerte que se traduce en otros lugares como arrastrar. Indica no solo un llamamiento, sino una acción impulsiva comprendida en él. O sea, es el llamamiento del Padre, es la manifestación de la gracia que implica también en él la obra del Espíritu. Comprenda la iluminación espiritual del pecador entenebrecido, la convicción de pecado, la dotación de fe salvífica que se convertirá en una actividad humana cuando la ejerza, depositándola en una acción de entrega en el Salvador. Oiga todo eso, hermano, mire lo que hace Dios para que uno pueda alcanzar, amén, aleluya, esta salvación por gracia. Amén. El llamamiento, escuche esto, el llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia que implica, mire todo lo que implica. Amén. Cuando Dios llama, implica también en él, en ese llamamiento, la obra del Espíritu Santo. Amén. Comprende la iluminación del pecador entenebrecido. ¿Qué más? La convicción de pecado. ¿Qué más? La dotación de fe salvífica. Hello. Obviamente, ¿verdad? Esa se convierte más adelante en una actividad humana cuando nosotros tenemos que ejercerla, obviamente depositándola a quien es Jesucristo. A este llamamiento responde el hombre por medio de la fe. Con todo, esta operación del Padre no es una coacción, sino una atracción. Aquel que envió a Cristo para salvar a los pecadores, envía luego a los pecadores para que sean salvos por Cristo. Hello, ¿escuchó eso? Aquel que envió a Cristo para salvar a los pecadores, envía luego a los pecadores para que sean salvos por Cristo. Hello, repito, aquel, hello, que envió a Cristo para salvar a los pecadores, envía luego a los pecadores para que sean salvos por Cristo. Este llamamiento de Dios es eficaz siempre en aquellos que Dios ha escogido en su soberanía, como el mismo apóstol testifica. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gálatas 1, verso 15. Gloria al dulce nombre. Amén. Dios te bendiga mucho, Mirna. Amén. A tu familia te bendiga mucho. Estamos analizando la carta del apóstol Pablo. Amén. Capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo número 8. Estamos en el versículo número 30. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, amado.
Ahora, esto no significa, ¿verdad? No significa esto que el evangelio no tenga un llamamiento universal a todos los hombres, llamándolos a salvación. El llamado del Padre que atrae a los hombres a Cristo es algo cuestionado por muchos hombres que no alcanzan a entender claramente lo que tiene que ver con la soberanía divina y con la responsabilidad humana. Es necesario entender, hermano, es necesario entender, aleluya, amén, claramente que todo cuanto es de salvación es de Dios y todo lo que tiene que ver con condenación es de responsabilidad del hombre. Hello, repito, todo lo que tiene que ver con salvación es de Dios y todo lo que tiene que ver con condenación es de responsabilidad del hombre. Amén, hermano. De este modo escribe el doctor La Cueva. ¿Cómo puede conjugarse la libertad humana con esta atracción irresistible de la gracia divina? Nadie ha contestado a esto con tanta profundidad y belleza como Agustín dispone en su comentario a este versículo. Dice así, como respondiendo a un anónimo que le pregunta, ¿cómo puedo creer voluntariamente si soy arrastrado? Amén. Y él mismo responde, yo digo, no solo eres arrastrado voluntariamente, sino también voluptuosamente. Pues si al poeta le fue permitido decir a cada uno le arrastra su placer, no la coacción, sino el placer, no la obligación, sino la deleitación, cuánta mayor fuerza debemos decir que ha arrastrado hacia Cristo todo hombre que se deleite en la verdad, que se deleite en la felicidad, que se deleite en la justicia, que se deleite en la vida sempiterna, todo lo cual es Cristo. Tiene los sentidos, amén, sus deleitaciones y no tendrá el alma la suya. Dame alguna con corazón amante, entenderé lo que digo. Dame un corazón con deseo y con hambre. Amén. Un corazón que se sienta desterrado y con sed y que suspire por la fuerte, amén, aleluya, o por la fuerte, sí, de la patria eterna. Este tal sabrá que estoy hablando, pero si hablo a alguien que tenga un corazón frío, no comprenderá lo que digo. A su nombre sea la gloria. Ok. Ok, convence de pecado a través de la predicación. Dios es la espada del Espíritu. Podemos decir que, bueno, obviamente Cristo es Dios, ¿verdad? Pero podemos decir que la espada del Espíritu, obviamente es la palabra, ¿verdad? Lo que hace que nos presenta el plan de Dios, ¿verdad? Aleluya, a través de la persona de Jesucristo. Por el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Y entonces, cuando hablamos de que el Espíritu convence de pecado, gracias a los hermanos por el comentario, cuando hablamos de que el Espíritu convence de pecado, hermano, el Espíritu lo que procura es que es formar, aleluya, a Cristo, formar a Cristo en el corazón, lo que hace, amado, que le revelar a Cristo, ¿verdad? A esa persona. Una vez que la persona entonces acepta a Cristo, mediante esa revelación, ¿verdad? Que le hace Dios mismo a través de la palabra, por medio del poder del Espíritu, pues entonces, cuando viene a Cristo, lo que se busca entonces es que el destino, ve, hermano, que eso es lo que significa el versículo, ve, a los que predestinó, a estos también llamó, ve, pero Dios los llama, a los que llama, los justifica, ve, hermano, y entonces lo que justifica, también lo glorifica, ve, hermano, en otras palabras, ¿verdad? Pues una vez que la persona viene, entonces ahora nos toca que cumplirse en esa persona, en ese nuevo creyente, el plan establecido por Dios, ¿verdad? El destino, debo decir, establecido por Dios para todo aquel que es salvo. ¿Que cuál es el destino? ¿Ve, hermano? Que lo hemos dicho aquí, para ser salvo, que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando habla de destino, no está hablando, cuídate, hermano, no estamos hablando de lugar como tal. No es que Dios predestinó y nos dio un destino a nosotros. Primeramente, no fue que Dios escogió a unos cuantos y a otros no. O sea, Dios antes de escogió a esto. No. No estamos hablando de eso, porque no habla de esa manera, porque entonces Dios no sería justo. Cristo murió por todo. Y la salvación, ¿verdad? Tiene un sentido universal, ¿ve, hermano? Por cuanto todos pecaron, no algunos, todos pecaron. Pero ¿qué pasa? Entonces tampoco habla de un lugar. No es como nosotros pensábamos antes, ¿verdad? De que ¿cuál es el destino establecido para los que son salvos? Bueno, pues las mansiones celestiales. No, hermano, eso no es. No, el reino de Dios tampoco. Amén. El destino establecido por Dios. Amén, aleluya. Para el que es salvo, hemos dicho aquí, ¿verdad? Que es el ser conforme
amén, aleluya, o conformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se perdió allí, aleluya, en cuanto a la relación del hombre con Dios. Lo que realmente fue dañado de la creación original de Dios, amén, hablando específicamente en este caso del hombre, fue precisamente esa gloria o esa imagen, amén, con la que él fue creado imagen y semejanza de Dios. Esa imagen, el pecado la deterioró. Por lo tanto, eso es lo que Dios busca, que es restablecer, ¿ve, hermano? Ser conformado, aleluya, a la imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, amén, hermano. Siendo así, hermanos queridos, o recalco, destino no, porque nosotros, el hombre comenzó la presencia de Dios, y la presencia de Dios, hermanos queridos, donde Dios habita, jamás y nunca el pecado puede deteriorarlo absolutamente en nada. ¿Ve, hermano? Así que lo que fue deteriorado y lo que necesita ser restaurado, hermanos queridos, es esa imagen con la cual Dios creó, aleluya, al hombre. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Al llamado del Padre que atrae a los pecadores al Salvador, corresponde la justificación como consecuencia de la fe. Justificados pues por la fe. Ve, amado, por lo tanto, una vez que el Padre llama, amén, aleluya, que atrae a los pecadores a Cristo, en otras palabras, más sencilla, cuando entonces la persona viene a Cristo, traída por el Padre, o sea, se convierte, acepta a Cristo, amén, aleluya, pues entonces, ¿qué le corresponde? O sea, en otras palabras, ¿qué le sigue? Le sigue la justificación como consecuencia de la fe. Mi amado, como la persona creyó, como la persona depositó, amén, aleluya, ese don o esa dotación de fe salvífica dada por Dios mismo, amén, aleluya, para que ¿qué? Para que entonces de esa manera la ejerciera, amén, depositándola a su nombre sea la gloria, amado, en una acción de entrega al Salvador, que es Jesucristo, amén. Pues entonces justificado por la fe, amén, aleluya, ¿por qué? Por medio de esa misma fe puesta en Jesucristo. Dios justifica a quien reciben el llamamiento, amado. Dios justifica a aquel que recibe el llamamiento. O sea, el que recibe la oferta de Dios le está haciendo, a su nombre sea la gloria, amado. Dios lo justifica. El que no cree no puede ser justificado por cuanto no ha creído. Amén, amado. ¿Por qué? Y mucho menos porque la justificación es por medio de la fe. El hecho de la justificación debe contemplarse también desde la perspectiva eterna de la elección en Cristo. Tan segura la salvación de los tales que sus nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Apocalipsis 17, versículo número 8. Apocalipsis 17, 8. Vamos a buscarlo. Alaba que él es bueno. No se vaya nadie. Apocalipsis 17, 8. No te vayas, que me pone contento y de momento empieza por ahí va. Ahí se toma el chocolate. Apocalipsis 17, 8. Amén. Dice, gloria a Dios, no sé si es verdad que es, porque a veces los libros tienen errores ortográficos. Ok, 17.8 dice, de Apocalipsis, ok, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, y la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, amén, no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Amén. Por lo tanto, tan segura la salvación de los tales, de los justificados, amén, que sus nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Mire qué terrible. Amén. Ahora, sobre la justificación del impío, se ha tratado intensamente a lo largo de este, ¿verdad? De esta epístola. Y eso, ¿verdad? El apóstol Pablo ha hablado bastante de eso. Ahora, a quienes el Padre llama y son justificados, se establece para ellos la glorificación, que también hemos hablado de eso. Nótese que aunque se trata de un hecho futuro, amén, aunque se trata de un hecho futuro, aunque aquí sea una referencia a la salvación escatológica, amén, se utiliza el verbo en aoristo, que indica una acción concluida. Hermano, repito, aunque obviamente, ¿verdad?, se trata de un hecho futuro, amén, aquí se hace una referencia a la salvación escatológica, hermano, o sea, futura. Se utiliza el verbo en aoristo, que indica una acción concluida. O sea, la glorificación corresponde al futuro, hermano. La glorificación corresponde o pertenece al futuro, pero la seguridad de la salvación la da como un hecho ocurrido. Por eso es que el verbo está en aoristo,
porque indica una acción concluida. Amén. Ok. Es la forma habitual de expresar el futuro profético, ¿ve, amado? Mediante un pasado perfecto como hecho ocurrido. El propósito de Dios para los salvos es que sean conformados a la imagen de su Hijo, y esto solo ocurrirá definitivamente en la glorificación. Por tanto, a los que llama y justifica, también glorificará, pudiendo darlo como un hecho que inexorablemente se va a producir. Bendito Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ok, los Apocalipsis, lo que quiere decir es verdad de que, lo que nos quiere decir, amado, de aquellos que han sido llamados por el Padre, ¿verdad? Pues le sigue el acto de la justificación como consecuencia de la fe. ¿Ve? Entonces, hablando en esos términos de que lo que Dios ha hecho y lo que Dios determinó hacer, ¿verdad? En el estado eterno, o sea, en la eternidad, o sea, antes de que el mundo fuese, ¿verdad? Y antes de que el tiempo también fuese, pues nos da la seguridad, ¿verdad? Desde la perspectiva eterna, amén, de la elección de Cristo. ¿Por qué? Y entonces le da la connotación de seguridad, y entonces pone como ejemplo, precisamente por decir 17:8, donde dice que tan segura es la salvación de los tales, que sus nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. ¿Ve? Y también nos da Apocalipsis capítulo 13, amén, y versículo número 8. Gloria al nombre de Jesús. Amén. También nos da Apocalipsis 13:8. Y ahí en el 13:8 Apocalipsis dice, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y la adoraron todos los morados de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ve, amado? O sea que simplemente lo que nos está dando ahí, ¿verdad? Es en esos versículos, lo que nos quiere dar, amado, ¿verdad? Es el énfasis en que de la seguridad que tenemos nosotros, amado, ¿verdad? De esta glorificación, ¿verdad? Que nos espera, obviamente, en el futuro. Porque, como dijimos ahorita, la glorificación, amado, ¿verdad? Pues, y la salvación en su totalidad, ¿verdad? Pues tiene que, es un hecho, ¿verdad? Para el futuro. Y, obviamente, se hace referencia a una salvación escatológica. A su nombre sea la gloria, ¿ve? Por lo tanto, como dijimos ahorita, se utiliza el verbo en aoristo, pero que aunque es algo futuro, pero al utilizar el verbo en aoristo, indica una acción, ¿verdad? Concluida. ¿Por qué, hermano? Porque la glorificación corresponde al futuro, ¿ve, hermano? Pero la seguridad de la salvación la da como un hecho ocurrido. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano José, hermana Marlene. Si no explico otra vez, conmigo no hay problema. Amén. Si no le explico de nuevo. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Ok. Gloria a Dios. Ok, amado. Por lo tanto, repito, el propósito de Dios para los salvos es que sean conformados a la imagen de su Hijo. Y esto solo ocurrirá definitivamente en la glorificación. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, a los que ya me justifica también que glorificará, pudiendo darlo como un hecho, ¿ve? Que inexorablemente se va a producir. En este mismo capítulo, el apóstol hizo mención a la herencia de los cristianos como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es una herencia que está reservada en los cielos. Por lo tanto, el disfrute de sempiterno, amén, el disfrute del sempiterno de ella pasará por la glorificación de los salvos. Dios, que guarda la herencia, guarda también a los herederos para ese fin. El Padre encomendó la custodia de los suyos a Cristo. Amén. El Padre encomendó la custodia de los suyos a Cristo, poniéndolo en su mano para que lo resucite a todos en el día postrero. Por estar en Cristo, la glorificación es ya un hecho potencial y posicional. Por estar en Cristo, repito, la glorificación es ya un hecho potencial y posicional. Efesios 2:6. Un día recibirán también cuerpos gloriosos transformados a la semejanza del resucitado Señor. Amén. El poder de Dios está comprometido en la presentación de todos los suyos delante de Él en su gloria. El poder de Dios está comprometido, aleluya, en la presentación de todos los suyos delante de Él en su gloria. Bendecido sea
el dulce nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén, amado. Bendito es Jesucristo. Ok, ahora vamos al versículo 31. Amén, hasta el 39, pero simplemente vamos a tocar el 31 al 32. Amén, aleluya. Y si nos da tiempo, el 33. Ok, ahora vamos a ver un himno de seguridad y alabanza. ¿Ve, hermano? Hay que seguir el orden, ¿verdad? Y la secuencia que lleva la epístola. Ahora vamos a ver, hermano, ¿verdad? A consecuencia de que a los que predestinó, a estos llamó, amén, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, amén, hermano. Y entonces viendo de que esto es un hecho, ¿verdad? Aleluya, de que nosotros vamos a recibir nuestro cuerpo glorioso, amén, aleluya, que eso es un hecho, amén, aleluya, potencial y posicional. ¿Ve, hermano? Por tal motivo, pues entonces ahora viene el himno de seguridad y alabanza. Amén. El alma cristiana, ante la grandeza de las manifestaciones de la gracia, amén, a su nombre sea la gloria, extasiada en medio de los conflictos propios de la vida, levanta un canto de gratitud y seguridad en la certeza de que Dios, que ha hecho lo más grande, hará también lo más pequeño. Si ha salvado, también protege. Si permite un tránsito con dificultades, es porque abre la puerta de la gloria al final del camino. Además, si amó hasta ahora a su Hijo, amará permanentemente a aquellos por quienes lo ha dado. Nada impedirá que el amor de Dios envuelva en cualquier circunstancia la vida de sus hijos. Esto produce el cántico que sigue y con el que se cierra el pasaje que se ha considerado. Ok, el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? A forma de pregunta. Amén, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿qué contra nosotros? Alaba, hello. Escuche bien, en el original dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿qué? No quién, ¿qué contra nosotros? La Reina Valera dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Amén. ¿Quién contra nosotros? Hello. Vea, usted ve que se usa, ¿verdad? Aleluya. Ese artículo es, en el original no está, ni tampoco, ¿verdad? Aleluya, el quién, sino el qué. Hermano, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién? ¿Qué contra nosotros? ¿Qué contra nosotros? A su nombre sea la gloria. Amén. Ok. Mediante una pregunta reflexiva, el apóstol conduce a que el lector alcance una conclusión de todo cuanto se ha considerado en la epístola, no solo del último párrafo, sino de todo el contenido antecedente. Esta pregunta le sirve también para introducir un nuevo pensamiento que aquí tiene función de resumen. De forma especial, la pregunta confronta con la obra salvadora que Dios ha realizado y con la seguridad que alcanzan todos los que por la fe han sido justificados. Amén. Fue Dios quien hizo esta obra entregando a su Hijo por nosotros, quien alcanzó la salvación para los creyentes mediante su muerte expiatoria. Ahora, escuche bien. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche bien ahora. Bendito Jesucristo. Ok. ¿Qué podremos decir a todo esto? ¿Qué podremos decir a todo esto? No hay palabras en el lenguaje humano capaces de expresar lo que esta manifestación de la gracia significa. Nada en los recursos de la oratoria para una dimensión infinita. Solo el silencio de la admiración y la gratitud silenciosa del alma es cuanto el creyente puede hacer ante la dimensión de la obra que Dios hizo por nosotros y para nosotros. Amén. Todo ello es expresión clara de que Dios no solo está a nuestro favor, sino mucho más. Está por nosotros. Amén. Dios está de parte del creyente. Amén. Dios está de parte del creyente. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi amado. Por lo tanto, escuche bien. Nadie puede infundir temor porque ningún enemigo es más poderoso que Dios. Nadie puede, amén, infundir temor. Nadie puede intimidarte. Amén, hermano. Porque ningún enemigo, por más fuerte que sea,
por más grande que sea, por más poderoso que sea, amén, no es más poderoso que Dios, porque Dios está a favor del creyente. Nadie es lo suficientemente poderoso para derrotarlo. Alaba que Él es bueno. Y fíjese, hermano, yo quiero que usted escuche bien el por qué ese versículo habla de esa manera. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿qué contra nosotros? Amén, amado. Y Él lo dice, hoy repito, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? Pues que para siempre, aquí, ¿verdad? Tiene una función de resumen. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Ve? O sea, ¿qué diremos a todas estas cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuán grande es su amor? Amén. Hemos visto, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Cuán poderoso es el Dios que nosotros le servimos. Así que, por lo tanto, nadie nos puede infundir temor, porque nadie es más poderoso que Dios. Amén, amado. Entonces, por lo tanto, hermanos queridos, tampoco, precisamente porque Dios está a favor del creyente, nadie es lo suficientemente poderoso para derrotarlo. ¿Sabe por qué? Que Dios está por nosotros. Hello. Que Dios está por nosotros. Se desprende del hecho de habernos colocado en su familia como hijos adoptados en el Hijo. El Padre Celestial está de parte de sus hijos. Por esa razón, la segunda pregunta retórica, ¿quién contra nosotros? Amén. Es una respuesta negativa. Nadie. Podrán perseguirnos, encarcelarnos, incluso privarnos de la vida, pero esas acciones son temporales, mientras que la vida que poseemos es eterna. Nada podrá amedrentar a quien sabe que Dios está por él. Los enemigos podrán prepararse para guerrear contra el cristiano. Satanás y sus demonios podrán emplearse en una batalla poderosa para destruirnos, pero unos y otros no podrán nada contra los hijos de Dios. Donde la carne ve enemigos poderosos y ciudades amuralladas, la fe alcanza a conocer que Dios está por nosotros. Por tanto, podemos alentarnos mutuamente y decir con seguridad, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Números 14:9. Incluso en la soledad personal, cuando nadie está al lado, la seguridad de que Dios es por nosotros nos conducirá a la certeza de poder decir, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Salmo capítulo 118, versos 6 y 7. No hay derrota posible para quien está en la protección de Dios. No hay derrota posible. Hello. No hay derrota posible para quien está en la protección de Dios. No es una victoria ocasional la que podemos experimentar, sino continua, ya que Él nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. Aún en el valle de sombra de muerte. Amén. Hello. Aún en el valle de sombra y de muerte, bendito Jesucristo, el temor desaparece porque tenemos la certeza de que Él está con nosotros. Amén. Ante los mayores enemigos hay siempre una mesa de bendición provista por Dios. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ok, el verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. El que ciertamente el propio Hijo no escatimó, sino por nosotros todos entrególo, ¿cómo no también con Él todo nos otorgará? Amén, hermano. Escuche bien. Aquí, amado, con marcado énfasis. Amén. Con marcado énfasis ingresivo, se hace otra afirmación sobre las bendiciones y cuidado de Dios. Como se lee literalmente, el que ciertamente no escatimó a su propio Hijo. O sea, la evidencia de que Dios está por nosotros, el versículo anterior, lo demuestra en el hecho de la muerte expiatoria de Cristo. Antes hizo referencia al Señor como entregado por nosotros o por nuestras transgresiones. Aquí
Aquí amplía la dimensión del amor divino hacia los perdidos, ahora salvos, en que no rehusó, o como traduce la Reina Valera del 60, no escatimó a su propio hijo. Es posible que en la mente del apóstol estuviese presente la figura histórica de la entrega que Abraham hizo de su hijo Isaac, no rehusándolo, sino disponiéndolo, aleluya, o disponiéndose a ofrecerlo en sacrificio según la demanda recibida de Dios mismo. El testimonio que Dios da se expresa de un modo semejante. No me has rehusado tu hijo, tu único. De manera que como Abraham no perdonó a su propio hijo, su único conforme a la promesa, su amado hijo, tampoco Dios perdonó a su propio y único hijo. Versículo 3. Significa esto que Dios ejecutó en su hijo el castigo que suponía la responsabilidad penal de nuestro pecado. Así estaba ya profetizado. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Hello. El Padre entregó a su unigénito por las transgresiones de los que ahora son hijos suyos por adopción, abriendo el camino que permite esa acción divina. La condenación del pecador fue cargada por Dios en Cristo. Mira, hermano, esto es tremendo. Escuche bien. Aquí dice, hermano, que Abraham, hello, una figura histórica, Abraham hizo de su hijo Isaac, oiga esto, no rehusándolo, sino disponiéndose a ofrecerlo en sacrificio según la demanda recibida de Dios mismo. Amén. Abraham no perdonó, oiga esto, Abraham no perdonó a su propio hijo, su único conforme a la promesa, su amado hijo. ¿Ve, hermano? Tampoco Dios perdonó, amén, a su nombre sea la gloria. Eso es como un antitipo, hermano. Eso es como un antitipo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Isaac le pregunta a Abraham que dónde está el animal para el sacrificio, él no dice que Jehová nos proveerá, amén, un cordero. Él dice Jehová se proveerá. Jehová se proveerá cordero. Amén, hermano. ¿Ve? O sea, por lo tanto, vemos como un antetipo, amén, en Abraham, de lo que Dios mismo iba a hacer posteriormente con su Hijo Jesucristo. ¿Ve, hermano? Porque así como Abraham no rehusó a Isaac, amén, su único hijo, su amado hijo, no lo perdonó, amén, siendo su propio hijo, así Dios, amén, o estaba dispuesto ahora, obviamente Dios lo detuvo, pero así mismo Dios, aleluya, envió a su amado hijo, tampoco lo perdonó, bendito Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya, sino que lo ejecutó, amén, aleluya, ese castigo en el hijo que suponía la responsabilidad penal de nuestro pecado. Bendecido sea la misericordia del Señor, amén. Por lo tanto, amado, la condenación del pecador fue cargada por Dios en Cristo. Es una manifestación de amor incomprensible. Los perdidos pecadores debían ser condenados a causa de su pecado. La paga del pecado no podía ser otra cosa que la muerte. Amén, porque era la exigencia de la justicia de Dios. Amén, hermano. Por lo tanto, amado, el Padre tiene a su unigénito Hijo en quien se complace eternamente y de quien dice, este es mi Hijo amado. Es además inocente, mucho más sublime que los cielos, santísimo como solo Dios puede serlo. En su humanidad vivió con la misma santidad que eternamente posee. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este inocente y santísimo Hijo de Dios fue entregado por nosotros, puesto en el lugar de los extraviados y rebeldes. La copa de maldición fue asumida por él para que los malditos sean herederos de bendición. No cabe duda, hermano, que el Señor puso voluntariamente su vida en expiación por nuestros pecados. Y es cierto que fue el que nos amó y se entregó por nosotros. Pero no es menos cierto que fue el Padre quien, no rehusándolo, lo puso para que llevase nuestra carga de pecado. El amor insondable de Dios, el amor profundo de Dios, aleluya, amén, se manifiesta precisamente en que el Padre
puso a su Hijo por nosotros y lo hizo cuando nosotros estamos en la posición de pecadores y enemigos de Él. Alaba que Él es bueno. La pregunta retórica es una respuesta en plenitud de certeza. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cualquier otra cosa, no importa la dimensión que pueda tener, es siempre muy poco en comparación la unicidad del Hijo en relación con el Padre. O sea, Dios nos regala con el Hijo todas las cosas. De ahí que pueda afirmar que los cristianos somos herederos de Dios porque somos coherederos con Cristo. A su nombre sea la gloria. Al darnos al Hijo, no tiene Dios más que dar. Hello. Al darnos al Hijo, Dios no tiene más que dar. Se ha hecho pobre en el sentido de que no puede dar más, ya que lo dio todo al darnos a su Hijo. A su nombre sea la gloria. Escuche esto, hermano, por favor. Amén. Estamos hablando de lo tremendo que ha sido Dios. Amén. El plan de Él, lo que Él está haciendo o lo que Él hizo por nosotros. Mire, hermano, repito, al Dios darnos a su Hijo, no tiene Dios más que dar. Se ha hecho pobre. Hello. Se ha hecho pobre. Mire por qué se hizo pobre. En el sentido de que no puede dar más, ya que lo dio todo al darnos a su Hijo. Ahora bien, ¿qué quiere decir nos dará? ¿Cómo no nos dará? También con Él todas las cosas. ¿Qué quiere decir nos dará? ¿Cuándo lo hará? Pudiera pensar en un futuro escatológico, un futuro lógico. Es decir, nos dará todo en la revelación de su gloria o lo hará en la peregrinación del creyente. Ambas cosas son verdad. Amén. En cada día el Padre proveerá para quienes son hijos suyos. A su nombre sea la gloria. Cuanto Él en su omnisciencia conozca qué necesitan. Así lo enseñó nuestro Señor, animándonos a no inquietarnos por el futuro de nuestra vida terrenal, ya que el Padre que nos ama hasta habernos dado a su unigénito, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y eso nosotros lo hemos dicho aquí. Hello, repito eso. Así lo enseñó nuestro Señor, animándonos a no inquietarnos por el futuro de nuestra vida terrenal, que de comer, que de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Que no nos inquietemos, amén, por el futuro de nuestra vida aquí en esta tierra. ¿Por qué, hermano? Porque el Padre que nos ama hasta habernos dado a Jesucristo sabe de qué cosa tenemos necesidad. Luego, en la glorificación de los suyos, la herencia eterna reservada en los cielos será el don final y definitivo de la gloriosa dimensión de su amor. Nada mejor para entender el alcance de esta afirmación que las palabras del apóstol a los Corintios, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Anda, papá, mi alma te alaba. Primera de Corintios 3, 21 y 23. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará, amén, a los siervos de Dios o a los escogidos de Dios? Es decir, Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién acusará contra elegidos de Dios? Dios el que justifica. De la seguridad del amor a la seguridad de la eterna salvación. El apóstol utiliza aquí un término jurídico traducido como acusará. ¿Y qué tiene que ver con un fiscal acusador que presente cargos contra un reo ante el tribunal? Nadie puede poner un cargo legal contra un salvo que surte efecto condenatorio contra él. Todos los cargos penales por el pecado fueron cancelados en Cristo mediante su obra en la cruz. La imagen del versículo es muy interesante, como si el presidente de un tribunal, como si el presidente de un tribunal de justicia, juez supremo, hiciese pregonar un edicto para ver si alguien tiene algo que demandar contra el salvo. Sin duda puede haber acusación e incluso puede haber acusación propia establecida con verdad, cual es el trabajo impío de Satanás, el acusador de los cristianos. Pero sus acusaciones son
inhábiles por cuanto a la responsabilidad penal de cualquier acusación que se formule ha sido ejecutada en Cristo y Satanás ha quedado sin elementos condenatorios para los salvos. El juez que podría condenar es el que justifica. Es más, es quien está al lado del reo para ayudarlo. Por tanto, el acusado puede decir, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Alaba Isaías 50, versos 8 y 9. La pregunta retórica es una absoluta negación. ¿Quién acusará? En sentido de cargo eficaz, recibe como respuesta nadie. Nadie. Obsérvese aún algo más en esta seguridad. No existe condenación porque Cristo la llevó y además se trata de los escogidos de Dios. Dios los ha salvado conforme a su voluntad y los ha justificado. No se trata de algo que los justificados hayan hecho, porque no es de ellos la justicia que justifica, sino de Dios mismo. No es por obra, sino por gracia. No se trata de que pertenezcan las obras de, amén, de que permanezcan las obras del hombre, sino de la elección de Dios. El propósito de Dios garantiza la eterna salvación de quienes llamó y a quienes justificó. Y eso es bien importante, hermano, y lo voy a dar hasta aquí. Eso, voy a explicar eso último, eso es bien importante. Escuche bien, hermano, porque, hermana Marlene, hermano José, porque ustedes me escribieron ahí porque la misericordia de Dios es más grande que la vida. Y eso es verdad. Todo lo que Dios ha hecho, obviamente su misericordia, su amor y demás, su grandeza. Pero hay un punto bien importante, amado, y es que mire lo que dice aquí al final. El propósito de Dios, amén, el propósito de Dios garantiza la eterna salvación de quienes llamó y a quienes justificó. Hermano, amén. Obviamente, Él lo hizo por amor, Él lo hizo, ¿verdad? Pero obviamente, si Él nos puede amar, pero si Dios no establece un propósito, amén, aleluya, o sea, si Dios no establece, si a Dios no le hubiese placido, amén, establecer un plan de salvación antes, amén, para el hombre, antes de que el hombre existiese y antes de que el tiempo fuese, hermano, pues entonces, ¿de qué serviría? O sea, Dios establece un propósito, obviamente en su amor, su bondad, en su misericordia, en sus atributos, pero obviamente es porque Dios estableció ese propósito. Es como decir la razón de ser de los pactos de Dios para con Israel, o sea, de remanente, por decir, el remanente fiel, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué existe ese remanente fiel? Ese remanente piadoso, ese remanente que, porque Dios mismo se lo reserva. ¿Por qué Dios se lo reserva? Porque Dios tiene que tener a alguien en quien Él cumplir, amén, lo que Él ha prometido. Hermano, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, lo que Dios ha dicho tiene que ser un hecho independientemente. ¿Qué pasa? Que Dios sabe, hermanos queridos, ¿verdad? Por eso que hay pactos, son incondicionales. Pacto incondicional es un pacto que solamente quien está comprometido, amén, consigo mismo es Dios, hermano. Y que no importa, aleluya, la respuesta del hombre hacia Dios en ese pacto se cumple porque Dios no ha puesto ninguna condición al hombre para el cumplimiento del mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es un pacto condicional, la palabra lo dice condicional. Ya existe una condición, amén, de parte de Dios para que entonces el hombre, ¿verdad? Aleluya, para que entonces Dios pueda cumplir, o mejor dicho, para que ese pacto pueda llevarse a cabo conforme al propósito por el cual Dios lo establece. Hermano, o sea, en otras palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? Para que todo aquel que en él cree, el que cree, pues no se pierde, o por decirlo así, ninguna condenación hay, pero que está en Cristo Jesús. ¿Ves, hermano? Ok, pero ¿qué pasa? Hay una condición para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermano. Fija, a su nombre sea la gloria. Y ahí está establecido. Bendecido sea la misericordia de Dios. ¿Ves? Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Es importante también de que todo esto se lleve a cabo, ¿verdad? Aleluya, además del amor de Dios, de su gracia, recalco, gracia, amor, misericordia, bondad, todos esos atributos preciosos que tiene nuestro Dios, pero el propósito, amén, aleluya, de Él.
el que da la garantía. O sea, Dios quiso salvar al hombre, por lo tanto, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? Dentro del plan de Dios, pues está, como dice el versículo 31, ¿verdad? Es que para siempre, amén, el 30, perdón, que a los que predestinó desde antes, amén, en la eternidad, no desde la eternidad, sino en la eternidad, ¿ve, hermano? Porque el tiempo no existía, en la eternidad, amén. A estos también llamó, ¿verdad? A los que llamó, también lo justificó, y a los que justificó, a los también glorificó. ¿Ve, hermano? Entonces, como eso es el propósito de Dios, eso es lo que Dios se ha propuesto hacer, a su nombre sea la gloria, ¿verdad, hermano? Pues entonces eso se cumple irremisiblemente, a su nombre sea la gloria. Por eso que usted ve que Dios entonces, como dijimos ahorita, amén, nos ayuda como, bueno, que en ese llamamiento que Dios hace, amén, es que para siempre, ¿verdad? Se ve la manifestación de la gracia, y esa manifestación de la gracia, ¿verdad? Hay un don de Dios ahí, un atributo de Dios, de la gracia. Entonces, en esa manifestación de la gracia, amén, aleluya, implica también la obra del Espíritu, hermano. Ahí en la gracia usted ve la obra del Espíritu, amén, como dijimos ahorita, ilumina al pecador que tiene, ¿verdad?, su mente entenebrecida, para que le resplandezca el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces lo convence de pecado, amén. Entonces no solamente lo convence, sino que lo dota de la fe salvífica para que pueda creer, amén. Entonces obviamente esa fe salvífica, pues tampoco Dios es el que tiene que ejercerla, Dios me la da, pero tengo que ejercerla. Amén, amado. Entonces, depositándola ¿en qué? En una acción de entrega total en la persona, ¿verdad? Y en la obra de Jesucristo. Amén, hermano. Para entonces que sea justificado. ¿Ve? Pero todo eso se resume, ¿verdad? Aleluya. O se encierra dentro de qué? Dentro del propósito de Dios, que garantiza la eterna salvación de quienes llamó y a quienes justificó. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén, amado. Así que en esta noche, hermano querido, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Gloria que para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Será hasta mañana a la misma hora, si Dios lo permite. Es tu programación, ¿verdad? Predicando la palabra de verdad, hermanos queridos, que ha llegado a su final. Así que